Muy buenas noches, amados hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Hoy tenemos un tema muy importante. Noé y Cristo. Del arca a la cruz. Y vamos a estar hablando la palabra de Dios en Génesis 6, versículo 5. Y dice la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y vio Jehová que la humanidad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Pero en medio del juicio aparece un hombre diferente, Noé. Y en Génesis 6:8 nos dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios siempre provee salvación antes del juicio. Noé halla gracia y Cristo es la gracia. La salvación comienza en Dios, no comienza en el hombre. La palabra gracia significa favor inmerecido, aceptación divina, benevolencia soberana. No implica mérito, implica elección divina. Noé viene siendo el producto de la gracia. La gracia envuelve su identidad, ¿verdad? Antes del verso 8 el texto dice que había una maldad grande, había violencia y había corrupción total. Humanamente hablando, nadie merecía salvación, pero la gracia irrumpe antes del juicio. Dios siempre provee gracia antes de ejecutar justicia. En Juan 1:17 dice que Noé no fue salvo por perfección, sino solo por gracia. Cristo no solo haya gracia, Cristo es la gracia manifestada. Y lo dice en Juan 1:17. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, en Génesis 6, la gracia es un favor que no encuentra. En Juan 1, la gracia no es algo que se encuentra, la gracia se hizo persona. Cristo no solo otorga gracia, Cristo es la gracia encarnada. Notemos algo, no haya gracia. Cristo es la gracia, no recibió favor. Cristo es el favor divino manifestado. Noé fue salvo por gracia. Cristo salva por gracia. Noé es un descanso temporal. Cristo es el descanso eterno. Noé depende de la gracia y Cristo es la fuente de la gracia. Por eso, en Génesis, la gracia preserva una familia. En Noé la gracia es selectiva y preservadora, pero en Juan la gracia redime a la humanidad. En Cristo la gracia es redentora y transformadora. En Génesis 6:8 es la primera vez que aparece la gracia en la Biblia. La Biblia comienza con gracia en forma de favor y la gracia en Génesis es sombra. Mientras que en Juan 1:17, que es la culminación de esa revelación, culmina con gracia en forma de pecado. La gracia en Juan es sustancia, es Cristo. Noé halló gracia en medio de la corrupción. Hoy no necesitamos solo hallar gracia, necesitamos estar en Cristo. ¿Por qué? Porque fuera del arco había juicio y fuera de Cristo hay condenación, pero en el arca hay preservación, mientras que en Cristo hay salvación eterna. Recordemos que Noé no encontró gracia, pero nosotros no solo encontramos gracia, nos encontramos con Cristo y Cristo es la verdad visible del Dios invisible. En Génesis 6, del 9 al 21, nos habla de una generación de Noé. Una generación que estaba corrompida. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino
de uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Cristo es sin pecado. En 1 Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Noé fue un varón justo. Jesús fue perfectamente justo. Noé era justo comparativamente. Cristo es justo absolutamente. En Génesis 6:14, Dios le dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y lo calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y en 1 Pedro 3:20-21 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se esperaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. En el 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Entonces, el arca es la figura más poderosa. En el arca fue hecha de madera. Cristo, único medio de salvación. El arca fue cubierta con brea. El arca tenía una sola puerta en Génesis 6:16. Y el arca salvó del juicio. Pero en Cristo, en Juan 14:6 dice que había cruz de madera. Es la sangre que cubre el pecado. Cristo es la puerta. Y Cristo salva de la ira venidera. Y en 1 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Aquí dice que el arca es figura del bautismo que ahora nos salva. El arca no salvó porque flotaba, salvó porque Dios estaba dentro del pacto. Y hay una diferencia también. Hay el juicio por agua y el juicio final. Noé y Jesús. Jesús dijo, como en los días de Noé, el diluvio fue un juicio global. El juicio final será universal. En tiempo de Noé se casaban, comían, vivían normal, no creyeron y hoy ocurre lo mismo. Hay un nuevo pacto y está el pacto. En Génesis 9:13, el pacto, el arco en el cielo. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mi tierra y yo. El arco apunta hacia arriba. Es un juicio suspendido. En Hebreo 8:6. Pero ahora tanto mejor. Ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. La cruz apunta hacia arriba. Es un juicio consumado. Dios promete no destruir con agua, pero ahora ofrece salvación eterna en Cristo. Recordemos que Cristo como el mejor y mayor Noé. Noé salvó 8 personas. Cristo salva a multitudes. Noé construyó un arca física. Cristo es el arca viviente. Noé predicó justicia. En 2 Pedro 2:5 dice, y Cristo es la justicia misma. Noé salvó de aguas. Cristo salva del pecado y del infierno. Noé, el diluvio duró 40 días. Cristo venció muerte eterna. El nombre de Noé significa descanso. Y Cristo dijo en Mateo 11:28, venid a mí y yo os haré descansar. No trajo descanso temporal. Cristo trae descanso eterno. Hoy también hay corrupción moral. Hoy también viene juicio. Hoy también hay un arca. Hoy la puerta aún está abierta. ¿Verdad? Nosotros tenemos
que buscar esa puerta que es Cristo para poder hallar la vida eterna. En Génesis 7:16 dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Y donde dice, y Jehová cerró la puerta, no fue Noé quien la cerró, fue Dios. Habrá un día donde la gracia se cierre. O sea, amados hermanos, en los días de Noé, si estaban fuera del arca, hubo muerte. Dentro del arca había vida. Fuera de Cristo hay condenación. En Cristo hay salvación eterna. Por eso, amados hermanos, tenemos que estar en Cristo Jesús para poder tener esa salvación eterna. Estamos en los tiempos finales y prácticamente hoy en día todo lo que estamos viviendo está escrito en la Biblia. Estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y hay guerra, rumores de guerra y todo lo que estamos viendo. Dice la palabra que mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo, sino como la doy yo. Así que, amados hermanos, busquemos de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra salvación. Él nuestro sustentador. Nosotros no podemos pasar en la tribulación. Tenemos que guardarnos, tenemos que obedecer la palabra de Dios y tenemos que seguir adelante. Dios me los bendiga. Cristo les ama. Hasta la próxima.